De lectura y tome votación. Se toma nota, señor presidente. Cumplimos con informar que efectivamente se ha recibido la moción presentada por el asambleísta y ponente del informe, Mario Ruiz Jácome, a través del sistema de gestión documental, con memorando número AN-RJMF 2022-0135M, que conforme ha sido dispuesto procedemos a dar lectura previo a la votación correspondiente. Quito, 27 de septiembre de 2022, asunto, moción, aprobación del informe del proceso de fiscalización y control político respecto de los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022 sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales. De mi consideración reciba un atento y cordial saludo por medio del presente en relación al tercer punto del orden del día de la sesión 799 del Pleno de la Asamblea Nacional respecto del informe del proceso de fiscalización y control político sobre los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022 sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, hechos de violencia que constituyen infracciones y acuerdos establecidos entre el gobierno y organizaciones indígenas y sociales y conforme lo determinado en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito mocionar se ponga a consideración de las y los asambleístas del proyecto de resolución adjunto. Con sentimientos de distinguida consideración suscribe el asambleísta ponente del informe, Mario Ruiz Jácome. El proyecto de resolución aparejado a la moción ingresada por escrito en su apartado resolutivo manifiesta lo siguiente. Artículo primero. Acoger y aprobar el informe del proceso de fiscalización y control político respecto a los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022 sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyen infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, remitido por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Artículo 2. Exhortar al Gobierno Nacional la elaboración y aplicación de políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, principalmente de los grupos vulnerables, a una seguridad ciudadana adecuada y libre de violencia de conformidad al mandato constitucional. Artículo 3. Exhortar al Gobierno Nacional a través de sus diferentes carteras de Estado a que promueva, proteja y facilite la libertad de asociación y de reunión pacífica de niños, niñas y adolescentes, garantizando los derechos que tienen, así como disponer a todas las instituciones públicas velen por el fiel cumplimiento del derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Artículo 4. Combinar al Gobierno Nacional, órganos e instituciones de todo el sector público implementen mecanismos institucionalizados para respetar, garantizar y promover el derecho constitucional a la protesta social, a la resistencia por parte de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Artículo 5. Requerir a los Ministerios del Interior y de Defensa inicien procesos de investigación en vía administrativa y disciplinaria de las y los servidores policiales y militares que ejecutaron acciones que vulneraron derechos humanos de la población, remitiendo los casos que correspondan a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo con la finalidad de que estas instituciones inicien las acciones de investigación que eviten la impunidad de aquellas prácticas que menoscabaron derechos constitucionales de las personas que participaron en la protesta social, disponiendo a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad realice el seguimiento pertinente e informe al Pleno de la Asamblea en el término de 60 días. Artículo 6. Requerir a los Ministerios del Interior y de Defensa fortalezcan procesos de capacitación integral continua a todos los servidores policiales y militares en todos sus niveles y jerarquías en materia de derechos humanos, derechos constitucionales y las obligaciones de orden constitucional y convencional que tienen para garantizar los derechos y las libertades fundamentales, la misma que deberá ser institucionalizada con garantía de los recursos eficientes, suficientes y oportunos. Artículo 7. Combinar a la Fiscalía General del Estado, inicie investigaciones correspondientes respecto de las causas por las cuales los ciudadanos perdieron la vida durante el paro nacional de junio de 2022 e inicie los procesos legales correspondientes para identificar con los causantes de estos decesos, así como determinar el grado de responsabilidad de quienes se encontraban al frente de las diferentes carteras de Estado que intervinieron en el contexto de las movilizaciones por omisión de sus funciones. La Fiscal General del Estado deberá informar al Pleno de la Asamblea Nacional en el término de 60 días el avance de dichos procesos dentro del marco legal respectivo. Artículo 8. Exhortar a la función ejecutiva que en los procesos de diálogo que vienen desarrollándose se cuente con una articulación eficiente con los actores sociales destinatarios con interés o involucrados en la política pública, objeto de discusión, se priorice el debate de propuestas y sobre todo la definición de acuerdos concretos en beneficio de las y los ecuatorianos. Artículo 9. Disponer el inicio del enjuiciamiento político del señor general en servicio pasivo Luis Lara, ministro de Defensa, por incumplimiento de funciones, para lo cual el presente informe deberá ser remitido a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político
político incorporado dentro de los procesos de fiscalización que se inicien o se encuentren relacionados con esta cartera de Estado. Artículo 10. Disponer el inicio del enjuiciamiento político del señor Fausto Cobo, titular del Centro de Inteligencia Estratégica, por incumplimiento de funciones, para lo cual el presente informe deberá ser remitido a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político incorporado entre los procesos de fiscalización que se inicien o se encuentren relacionados con esta cartera de Estado. Artículo 11. Disponer el inicio del enjuiciamiento político del señor General Inspector del Servicio Pasivo, Patricio Carrillo, exministro del Interior, por incumplimiento de funciones, para lo cual el presente informe deberá ser remitido a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político e incorporado dentro de los procesos de fiscalización que se inicien o se encuentren relacionados con esta cartera de Estado. Artículo 12. Notificar con el contenido de la presente resolución y remitir el informe del proceso de fiscalización y control político respecto a los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022, sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, hechos de violencia que constituyen infracciones y acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales, a las diferentes carteras de Estado y organismos aludidos en los artículos precedentes. Para el efecto, la Secretaría General de la Asamblea Nacional realizará las notificaciones correspondientes. Hasta ahí, señor presidente, el apartado resolutorio del proyecto de resolución aparejado a la moción presentada por el asambleísta Mario Ruiz Jácome, y conforme ha sido dispuesto procedemos a la votación de la misma. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en su curul electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Inicia entonces el registro de los asambleístas presentes en el Pleno del Parlamento ecuatoriano antes de someter a votación esta moción presentada por parte de los legisladores respecto al informe del proceso de fiscalización y control político respecto de los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022, sobre las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyeron infracciones y los acuerdos establecidos entre el gobierno y las organizaciones indígenas y sociales. En total se registraron 14 intervenciones de los asambleístas dentro de este debate, en el que se plasmó básicamente el respaldo a esta moción, que entre sus planteamientos por parte del asambleísta Mario Ruiz, quien presentó este documento, fue e hizo la exposición del documento de la Comisión de Garantías Constitucionales. El informe es que se inician juicios políticos al ministro de Defensa Luis Lara porque, se dijo, las Fuerzas Armadas intervinieron en zonas no declaradas en estado de excepción, además del cometimiento de otras irregularidades. Así también que se siga este proceso de fiscalización en contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, y del titular del Centro de Inteligencia Estratégica, Fausto Cobo. Así es, en el documento presentado por el asambleísta Mario Ruiz se recomienda que se acoja y apruebe el informe realizado por la Comisión de Garantías Constitucionales relacionados al paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022. También exhorta al Gobierno Nacional a la elaboración y aplicación de políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, principalmente de los grupos vulnerables, a una seguridad ciudadana adecuada y libre de violencia, de conformidad con el mandato constitucional. En el artículo 3 del proyecto de la resolución, exhorta al Gobierno Nacional, a través de sus diferentes carteras de Estado, promueva, proteja y facilite la libertad de asociación y reunión pacífica de los niños, niñas y adolescentes, garantizando los derechos que tienen, así como disponer todas las instituciones públicas velen por el fiel cumplimiento del derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica. El artículo 4 conmina al Gobierno Nacional, órganos e instituciones de todo sector público, implementen mecanismos institucionalizados para respetar, garantizar y promover el derecho constitucional a la protesta social y a la resistencia por parte de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El artículo 5 requiere a los ministerios del Interior y de Defensa inicien los procesos de investigación en la vía administrativa y disciplinaria de las y los servidores policiales y militares que ejecutaron acciones que vulneraron los derechos humanos de la población, remitiendo los casos correspondientes a la Fiscalía General del Estado y a la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de que estas instituciones inicien las acciones de investigación y se evite la impunidad de aquellas prácticas que menoscaban los derechos constitucionales de las personas que participaron en la protesta social. En el artículo 6 requiere a los ministros del Interior y de Defensa fortalezcan los procesos de capacitación integral continua a todos los servidores policiales y militares en todos los niveles y jerarquías en materia de derechos humanos, derechos
constitucionales y obligaciones de orden constitucional y convencional que tienen para garantizar los derechos y libertades fundamentales, y la misma deberá ser institucionalizada con garantía de recursos suficientes y oportunos. El artículo 7 conmina a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones correspondientes respecto de las causas por las cuales los ciudadanos perdieron la vida durante el paro nacional de junio de 2022 e inicia los procesos legales correspondientes para identificar con los causantes de estos decesos, así como determinar el grado de responsabilidad de quienes encontraban frente a las diferentes carteras de Estado que intervinieron en el contexto de las movilizaciones por omisión de sus funciones. La Fiscalía deberá informar al Pleno de la Asamblea en el término de 60 días el avance de dichos procesos dentro del marco legal respectivo. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Mario Ruiz Jácome respecto del informe del proceso de fiscalización y control político sobre los hechos relacionados con el paro nacional del 13 al 30 de junio de 2022. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Se registraron 120 asambleístas e inicia la votación rápidamente. Superan ya los 50 votos a favor, no hay votos en contra, tampoco blancos, y se registran hasta este momento 30 abstenciones. Dentro de lo que se ha planteado en esta moción que se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional, también se dice, y consta así en el informe, exhortar a la función ejecutiva que en los procesos de diálogo que vienen desarrollándose se cuente con una articulación eficiente con los actores sociales destinatarios con interés de involucrarlos en las políticas públicas objeto de discusión, y se priorice el debate de propuestas y sobre todo la definición de acuerdos concretos en beneficio de los ecuatorianos. Resulta importante que durante estos procesos se aseguren respuestas concretas y operativas, y de esta manera evitar divorcios entre la agenda y narrativa de los diferentes ministerios y carteras de Estado y los justos requerimientos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Además, que la información levantada e identificada ha permitido concluir que durante las movilizaciones y el paro nacional de junio de 2022, las Fuerzas Armadas intervinieron en zonas y territorios que no fueron declaradas de estado de excepción. La información suministrada por la cartera de Estado competente no ha podido esclarecer y justificar que su presencia correspondía a operativos o controles de armas, municiones, explosiones establecidos en la ley. Escuchemos los resultados. Con la siguiente votación tenemos 77 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 43 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución mocionado por el asambleísta Mario Ruiz Jácome.